El día de hoy, desde la Universidad Tres Culturas, 100 integrantes de la misma, se encuentra Zúñiga Arriaga Itzel y su servidora González García Karen Michel. Nuestro proyecto aula fue nombrado con el nombre de Rutina 2020, COVID-19. Fue dirigido hacia las materias estadística con Juan Raúl Vega Morales y la materia de computación con Ángel Cuauhtémoc Ruiz Gorostieta. Nuestro objetivo es reconocer las consecuencias emocionales, salud y económicas que ha traído consigo el COVID-19 a nuestro país para poder así comprender cómo se ve afectada la población a través del análisis de los datos proporcionados por diferentes medios. Antes de esto, contemplamos un momento en donde decidimos darle un renombramiento a nuestro proyecto con la gran pandemia. Posteriormente, les mencionaré lo que es una introducción dentro del proyecto aula y su hipótesis. Para comenzar con una introducción breve, este proyecto fue a raíz de nuestra duda. Fuimos estructurando, ya que por lo regular las personas e individuos no contaban con la credibilidad de que existiera. Mediante esta indagación y por medio de la búsqueda de la información que realizamos más detalladamente, esta información, pues fuimos recopilando los datos desde qué es el COVID, cuáles son sus factores de riesgo, la sintomología, entre otros. Las encuestas que también se pudieron aplicar y el análisis al que llegamos con el contexto de cómo era la vida de las personas ante la crisis económica. Ciertamente de su salud, y nos centramos en esta parte emocional, además como un rasgo fuerte de la misma, ya que han recaído y siendo un factor fuerte a tratar. En la hipótesis contemplamos que la pandemia que se vive en pleno 2020 por el virus denominado COVID-19, gracias a esto la población mexicana desarrolló pánico. El objetivo que planteamos en primera instancia fue para recopilar todos aquellos datos más concretos y concisos con toda la información, ya que en su inicio de esta pandemia a nivel mundial y a nivel país, que es el que vamos a tratar, la Ciudad de México, al trabajar con este tema tan delicado para algunos no es fácil, pues hay un gran porcentaje de muertes. Y sin embargo, hoy en día, a nivel mundial y en nuestro país, la gráfica que se maneja en nuestro país es nuestra muestra clave en el incremento que tiene una curva de contagios. Esto que les acabo de mencionar fue nuestro planteamiento. Y posteriormente pueden observar lo que son unas gráficas que posteriormente en los noticieros de imagen colocaron de los contagios diarios de coronavirus en México. A continuación, contemplamos lo que es nuestra historia. Para poder dar surgimiento a esta historia, el comienzo de esta pandemia fue lo que nos atrajo a que pudiéramos investigar toda esta información. No solamente para eso, sino que también había sido de demasiada importancia, ya que en México no nos preocupamos desde sus inicios, y la mayor parte de la población solo se informaba, sin embargo, no contemplaban el riesgo mayor que pudiesen contraer al no seguir las indicaciones que se nos daban. Posteriormente, dentro de los primeros casos, en México se registraban desde el 28 de febrero del año en curso.
Esta cuarentena en México comenzó el día 20 de marzo. Se planteaba que finalizara el 30 de abril. Sin embargo, también esta parte es muy importante, ya que pues todos ya estábamos con esta facilidad de decir, ya queremos salir. No contemplábamos esta situación. Siendo así que nuestra delimitación del tema y la determinación de la zona pudiera ser más fácil al plantear y reconocer sus consecuencias que ha traído a nivel económico y de salud que la pandemia en nuestro país se estaba suscitando. Esto tendrá un enfoque en cuanto a nuestra Ciudad de México, ya que es la zona con mayor casos confirmados. Y pues ciertamente en nuestra delimitación de tema y de la zona, pues nos enfrascamos para pues que no se nos hiciera tan complicado en el momento de llegar a la aplicación de las encuestas. A continuación, les presentaré datos importantes acerca de lo que es el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa. Ciertamente es nombrada así, siglas en inglés, y posteriormente es mejor conocido como coronavirus, con aquella causa que perjudica a los seres humanos con infecciones respiratorias, que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. Regularmente aquí tenemos esta parte de foco rojo a las personas adultas mayores de 60 años, pero esto no indicaba que niños, adolescentes o personas de edad más pequeña no pudieran ser contraídas de esta misma enfermedad. Los primeros casos se descubrieron en Wuhan, China. Esto se centralizó desde el mercado. Se dice que realmente fue por el consumo de la carne de murciélago. Son cosas que realmente son extraordinarias, porque realmente cómo fue esta parte de que no tuvieron la conciencia de ver qué pudiese pasar. A lo mejor como persona no, en ese momento no piensa, ¿no? Pero sin embargo, pues sí sufrimos y estamos corriendo un alto riesgo. Esta enfermedad COVID se extendió a más de 100 países después de todo este surgimiento. Se empezaron los focos rojos y en la actualidad los estados son donde hay más contagios y foco más extenso es Estados Unidos, México y India. El coronavirus causa en los seres humanos infecciones respiratorias que pueden ir del resfriado común hasta el más severo. A continuación, mi compañera Itzel continuará con la sintomología más habitual. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de las medidas de prevención para evitar la propagación de COVID-19 en ustedes y en su familia. Una de las medidas que complementamos o tomamos en cuenta mi compañera y yo fue lavarnos las manos con frecuencia usando agua, jabón y algún desinfectante que esté 100% basado en alcohol. La segunda es mantener una distancia segura con las personas que estornuden o tosan cerca de nosotros, o en general mantener nuestra distancia cuando vayamos a algún lugar público.
ya sea el transporte, el centro comercial, etcétera, ¿no? El tercero es usar el cubrebocas o la mascarilla, como ustedes la conozcan. De igual manera, manteniendo las medidas de no estarnos tocando, si andamos en la calle, no tocarnos la cara, los ojos o la nariz. Cuando estornudemos o tosamos, hay que cubrirnos con el antebrazo. Si no te encuentras bien de salud, es recomendable que te mantengas y te guardes en casa. Por si tienes o presientes que tienes la enfermedad, ¿no? Y por último, de las medidas de prevención es si sientes o percibes que algún familiar tiene fiebre, tos o alguna dificultad para respirar, es recomendable que los lleve para que reciban una atención médica. Ahora les voy a hablar acerca del semáforo. El semáforo que maneja la Secretaría de Salud Pública se divide en 4 etapas. La primera etapa es la de mayor riesgo, que se viene representando el color rojo. La segunda etapa viene siendo el naranja, que es alto, que no es ni de alto, sí es de alto riesgo, pero no tanto, que va disminuyendo supuestamente la curva. El amarillo, que es intermedio, que es la fase para la fase que se utiliza cuando ya disminuyó la curva, va descendiendo. Y el verde es cuando ya estamos saliendo de la pandemia, o sea, estamos superando la pandemia como tal. Aplicación. La aplicación que nosotros utilizamos fue a través de encuestas para recopilar información acerca de el tema que estábamos analizando. La encuesta fue para entrevistar a 100 personas, pero se rebasó por 3 personas que respondieron. Las preguntas sobresalientes de la encuesta que nosotras tomamos en cuenta fue: ¿cuál era tu género? ¿Crees que la situación actualmente de la enfermedad de COVID-19 repercute en tu salud emocional? ¿Conoces las medidas de prevención? Y si cuentas con algún familiar que tenga este contagio. El desarrollo de estas preguntas o para analizar las respuestas lo ocupamos en base a la variable cualitativa nominal que se manejó dentro de la investigación, ya sea de la mano con la moda. Se puede apreciar que sobresale la edad de las personas, que en promedio salió que las personas encuestadas fueron de la edad de 18 años en adelante, pero sobresalió más las edades de 18 años. El resultado lo pudimos obtener gracias a la tabla que se realizó en Excel. A continuación les voy a hablar sobre las gráficas que manejamos. La gráfica que manejamos para las preguntas fue la gráfica de pastel. Esta se nos hizo muy práctica porque te muestra el porcentaje y la cantidad de personas que sobresalieron en las preguntas que les había mencionado con anterioridad. Aquí podemos ver que el 32% de las personas eran masculinas, del género masculino, el 67% del femenino y del 2%
de otra preferencia sexual. Aquí les muestro otra gráfica de pastel acerca de la pregunta de... Esta pregunta no fue mencionada, pero nosotros la tomamos en cuenta de acerca de qué clase social creían que pertenecían, y la mayoría creía que era la clase baja, que con contábamos el 96%. En la clase media se contaba nada más